Hola, hola amigos de Fuerza Temuco Canal, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa número 24 de FTC Noticias. Hoy estamos solos en lo que es la conducción del programa. Le enviamos un saludo caluroso a Esteban Arauz Coronado, que por temas cierto de estudios y de temas académicos no va a estar con nosotros hoy día, pero sí va a estar ya en el próximo programa. Y vamos entonces a lo que nos dejó el primer equipo, este Deportes Temuco, que por segundo partido consecutivo vuelve a empatar. Recordemos que la semana anterior Deportes Temuco había empatado 2-2 en calidad, cierto, de local frente a Universidad de Concepción. Y en esta oportunidad vuelve, cierto, a empatar por la cuenta mínima 1-1, cierto, frente al cuadro de Puerto Montt, un cuadro albiverde del sur, cierto, del sur de Chile, de los Delfines, que está con claras opciones, cierto, de clasificar a lo que es la liguilla, cierto, para el ascenso. Vamos al detalle de los que tenemos ya en la placa, ahí en nuestra pantalla, minuto 49, a través de un tiro libre, cierto, de Reiner Castro, el venezolano, que envía nomás el balón al fondo, cierto, de la red, ya que ningún defensor ni tampoco ningún delantero de Deportes Temuco, y menos el portero González, logra, cierto, atrapar este balón. Pero en el minuto 76 llegaría el gol, cierto, de la paridad, en el cabezazo, cierto, de Flavio Ciampichetti, que lamentablemente echa, cierto, por tierra nuestras esperanzas de poder haber sumado de a tres. Nuevamente Deportes Temuco vuelve a empatar, pero en esta oportunidad, a diferencia de frente a la Universidad de Concepción, se vio un equipo que tuvo mucho más posibilidades de convertir por lo menos tres o cuatro en dos oportunidades consecutivas, pases, cierto, de Reiner Castro y también de el jugador Ponce, y que no logra convertir, cierto, el goleador de Deportes Temuco, Carlos Escobar. Pero vamos a ver qué formación presentó Patricio Lira frente al cuadro, cierto, de los Delfines de Puerto Montt. En la portería volvió, cierto, y regresó el portero titular Urra, que había estado lesionado, y deja en la banca, cierto, a Obregón, que lo estuvo, cierto, reemplazando por un par de fechas. En la zona, cierto, defensiva tuvimos novedades, regresa también Daniel Viveros, casaquilla número 12, que le hizo de muy buen cometido. Estuvo bien, cierto, su desempeño para no tener y venir primero regresando de una lesión y no tener tanto, cierto, fútbol en el cuerpo. El otro, cierto, juvenil Concha, que fue el primer central, también lo hizo bastante bien, se está firmando en este puesto, reemplazando a otro que está lesionado, que es Alan Alegre, y que va a tener para todo el resto, cierto, de la temporada, lesionado lamentablemente. Di Benedetto, el capitán de Deportes de Temuco, también tuvo un buen cometido, tanto en la zona defensiva como en la ofensiva, ya que participó bastante, cierto, de los tiros de esquina, donde trató, por supuesto, de ahí abrir el marcador a través del golpe de cabeza, pero estuvieron muy bien aplicados los defensas de Puerto Montt. Y en la banda izquierda estuvo Ponce, de muy buen cometido, de muy buena proyección, una jugada, cierto, que nace en sus pies, y también interviene por ahí, cierto, Reiner Castro, que lo habilita, y el mismo Ponce intenta habilitar a Reiner Castro, perdón, a Carlos Escobar, que lamentablemente no llega a destino. En la zona media se fue a la banca nomás Byron Bustamante, e ingresó en su lugar en la oncena titular Sebastián Díaz por la derecha, Gutiérrez por la izquierda, y como ya, cierto, es ya tradicional, Zamarano en la zona, cierto, del centro de la zona media para Deportes Temuco. Y en la zona delantera, un tridente que ya se está haciendo habitual en Deportes Temuco, Cisterna por la derecha, ¿cierto? Casaquilla número 7, por el centro como ariete central, Carlos Escobar, y por la izquierda el jugador venezolano Reiner Castro, ¿cierto? Que lo dijimos ya, convirtió el gol para Deportes Temuco. Tarjetas amarillas, el mismo Reiner Castro recibió de parte, ¿cierto?, del juez Fabián Aracena, y también Sebastián Díaz en el cuadro de Deportes Temuco. Completaron la oncena titular, ¿cierto? Y en la banca, Obregón, casaquilla número 25, 16 para Bryans Vivero, otro que está regresando desde una lesión
bastante extensa, 2 para Domínguez, 31 para Andrade, 40 para Bustamante, 24 para Damián García y 22 para Facundo Castro. El único cambio que realizó Patricio Lira fue el de Bustamante, ¿cierto? Por Gutiérrez en el minuto 70 de juego. En general, Deportes Temuco tuvo unos buenos primeros 10 a 15 minutos, donde por poco logra abrir el marcador, pero no andaba con las pilas puestas Carlos Escobar, que sí participó mucho de la recuperación del balón y también, ¿cierto?, de los ataques de Deportes Temuco. En general, ¿cierto?, ya lo dijimos, Deportes Temuco fue un poquito más superior al partido frente a Universidad de Concepción, donde lamentablemente también terminó empatando. Vamos a ir entonces a No dimos, revisar también las declaraciones de Patricio Lira, lo que dijo una vez finalizado el partido. no dimos el golpe de knockout, como bien dices tú, tuvimos las posibilidades, no las pudimos concretar. Hay situaciones que obviamente nosotros entendemos que pueden pasar en el fútbol. A veces cuando uno se pueda perder un gol, como también en las veces que nos hemos convertido, me parece que hicimos el gol más difícil hoy día y no pudimos convertir algunos que pasaron debajo del arco. Y no siento que el equipo se haya estancado, como dice usted, porque hoy día fuimos nosotros los que buscamos en todo momento el ganar el partido, el querer ganarlo, el que propusimos, el que tuvimos las ocasiones más claras. A nosotros no nos llegaron nunca debajo del arco de como si llegamos nosotros para poder convertir y no lo hicimos y eso se paga caro después cuando uno no puede convertir. Entonces no creo que el equipo se haya estancado ni mucho menos. Y hemos tenido por ahí mala fortuna, a lo mejor, si se puede llamar así, en las lesiones que han sido de gravedad. Ahora se nos queda fuera Alan Alegre, que era una dupla importante con Matías Di Benedetto, y no vamos a poder contar con él por el resto del campeonato. Entonces, lógico que se sienten cuando no está uno u otro, porque somos un plantel corto a lo mejor en número. Hay muchos que no se dan cuenta, parece. Y a veces la responsabilidad, o sea, las culpas las tengo todas siempre yo. Dijeron por ahí que el que no hubiera psicólogo deportivo en el club era culpa mía. Y hay situaciones, a mí me compete entrenar al equipo, dirigirlo y llevarlo a eso. Hay otras situaciones que le competen a otras personas. Yo no soy quien para contratar a alguien. Lo puedo solicitar, como sí lo solicité. Ahí están las declaraciones de Patricio Lira. En resumen, por supuesto que habla de que se convirtió el gol más difícil y los más fáciles no se convirtieron. Así es el fútbol. A veces todo resulta muy fácil, pero hay que estar, por supuesto, dentro del rectángulo del césped del Germán Becker para saber cuándo es el momento y el momento oportuno para convertir. También habla, ¿cierto?, de lo que han sido la suma y seguidillas de lesiones que han afectado al cuadro albiverde. En ese sentido, ¿cierto?, le damos la derecha a Patricio Lira. Es innegable que Deportes Temuco ha tenido muchos jugadores lesionados, lesiones no fáciles, ¿cierto?, de sobrellevar y lesiones que no son tan fáciles de recuperar. También, por supuesto, que habla de eso, ¿cierto? De la contratación de jugadores. Sabemos que al director técnico no le corresponde realizar las contrataciones, sino que va más bien por el tema, ¿cierto?, de la dirección, ¿cierto?, técnica, en este caso, ¿cierto?, de Luis Landero y también de la dirigencia de Deportes Temuco. Una pequeña pincelada de lo que fue la conferencia de prensa de Patricio Lira, que habló de bastantes temas, pero quisimos rescatar algunas cosas puntuales. Decir que el equipo de Deportes Temuco eh, lo hizo un poco mejor, ¿cierto?, que frente al cuadro de Universidad de Concepción y demuestra, ¿cierto?, algunas mejoras. Tuvo un buen ritmo, una buena recuperación, también tuvo un buen medio campo. Creo que resulta mejor el presidente de Díaz Zamorano y lo que es Gutiérrez, y viniendo, ¿cierto?, desde la banca, parece ser un mejor aporte el de Byron Bustamante, que destelló los primeros dos partidos cuando fue
contratados. Vamos a ir a revisar lo que es cierto dejó la programación de y los resultados cierto de esta fecha número 24. Todo comenzó con el partido entre Cobreloa 2 y Magallanes 1, un partido cierto que le vino muy bien al cuadro minero que estaba en la última posición y de alguna forma es un tanque de oxígeno haber sumado esta victoria. Ya lo dijimos, estamos analizando en profundidad Deportes Temuco 1, Puerto Montt 1. Universidad de Concepción vence por 3-1 al cuadro de Deportes Iquique. No olvidemos que Deportes Iquique había convertido la goleada en la fecha número 23 y ahora es goleado por el cuadro del Campanil. Santa Cruz vuelve a tropezar 1-2 con Deportes Copiapó. Sigue cediendo lugares el cuadro cierto de Arica Hurtado. San Marcos 1, San Luis 2, un equipo que lamentablemente sigue cierto perdiendo y dejando puntos en el camino el cuadro del norte. San Luis que se sigue escapando de la zona del descenso, bien por el cuadro canario, Coquimbo 2, Santiago Morning 1. Este era el partido de la fecha donde se encontraban, cierto, los dos equipos que están luchando por lo que es el campeonato de la primera división o de ascenso, y vence nomás Coquimbo por 2-1 al cuadro de Santiago Morning. Con esto el cuadro de Coquimbo sigue encumbrado en lo más alto de la tabla de posiciones. Fernández Vial empata 2-2 con Rangers de Talca. Rangers, el próximo rival de Deportes Temuco, al igual que el cuadro albiverde, sumó solamente un empate en esta fecha. Lo bueno de Rangers es que no sumó de a 3 porque sigue estando debajo, ya lo vamos a ver en la tabla de posiciones, pero muy cerca. Lugar 7 para Temuco y lugar número 8 para Rangers de Talca, que se enfrentan próximamente en esta semana en el Fiscal de Talca. Ya vamos a ir con eso. Y el último partido de la jornada lo cerró Barnechea 2 y Unión San Felipe 4, Barnechea que sigue siendo cierto uno cierto de los equipos que está en el fondo de la tabla y hoy por hoy el principal cierto protagonista para lo que es el descenso a la segunda división. Vamos a revisar lo que hablábamos recién de la tabla de posiciones de primera B. Coquimbo, lo dijimos, 41 puntos con más 11 unidades. El cuadro de Copiapó, la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia de más 8. En el tercer lugar se encuentra Puerto Montt, que empató con Deportes Temuco, pero ese empate lo encumbró al tercer lugar de la tabla, con 38 unidades más 3. Santiago Morning, que pierde frente a Coquimbo, se queda enredado en el cuarto puesto con 36 unidades más 7. Y otro equipo que perdió de la zona alta era Santa Cruz y solamente suma 35 unidades. Ya fuera de lo que es cierto clasificación a liguilla por el ascenso está San Marcos de Arica, que también vuelve a perder 34 unidades. Y aquí aparece recién Deportes Temuco en la séptima posición con 33 unidades, las mismas que Rangers de Talca, pero el cuadro albiverde tiene una cuenta de ahorro con los goles a favor, 6 goles a favor, y el cuadro de Rangers de Talca solamente una unidad. Así está la tabla de posiciones, lo que son los primeros 8 lugares, los que de alguna forma nos importan a nosotros. Detrás vienen los equipos, ¿cierto?, luchando por acercarse lo más posible a esta zona media, esta zona que lo puede salvar del descenso. Deportes Temuco ya tiene programación para el próximo encuentro. Este día miércoles, el cuadro de Deportes Temuco tiene su próximo partido frente, ya lo dijimos, al cuadro de Rangers de Talca. Ahí vamos entonces con la placa que nos muestra esta programación del próximo partido de Deportes Temuco. Ahí está, 21 horas, fecha número 25, día miércoles 13 de octubre, lo dijimos, en el Estadio Fiscal de Talca. Rangers enfrenta al cuadro de Deportes Temuco, como lo decíamos, el cuadro albiverde está en la séptima posición, Rangers de Talca está en la octava, es decir, que el que gane aquí va, por supuesto, a dejar al otro equipo una posición más abajo. Y ahí lo vemos como siempre, TNT Sport va a transmitir este partido, así que ahora que si bien se puede viajar a otros estadios y si no lo puede hacer por temas ciertos laborales, lo va a poder, por supuesto, a través de
lo que es TNT Sport, que es quien transmite el fútbol de primera vez. Vamos a hablar también de otra categoría de deportes de Temuco que tuvo un encuentro, ¿cierto? Que es el fútbol joven, jugaba la fecha número 5 con el mismo equipo que jugó el primer equipo, que es Puerto Montt. Lamentablemente en la categoría sub-18 sufrió la suspensión de su partido y estamos esperando lo que es la reprogramación de este partido importante para el cuadro albiverde. En cuanto a la categoría sub-21, el cuadro de Deportes Temuco viajó nomás hasta eh, hasta Puerto Montt y enfrentó al cuadro de su misma categoría y trajo consigo un empate 1-1 y se jugó, ¿cierto?, en lo que es el complejo Los Viejos Crack de Puerto Montt. Nos quedamos un poquito aquí a analizar lo que es, cierto, la tabla de posiciones, que si bien no la tenemos aquí a la vista, pero sí tenemos, por supuesto, que según las bases de este campeonato solamente se iban a jugar 5 partidos y este es el quinto, teniendo en cuenta que el quinto partido para la categoría sub-18 se tiene que reprogramar. Pero lamentablemente el cuadro de Deportes de Temuco en la categoría sub-21 no logró clasificaban los 4 primeros de cada grupo y Deportes Temuco en la categoría sub-21 termina en el quinto lugar. No es una buena señal, ¿cierto?, para el cuadro oliverde. Nos decía Esteban Arauz que posiblemente el hecho de utilizar muchos jugadores de la categoría sub-21 en el primer equipo posiblemente diezma el resultado, ¿cierto?, y también las pretensiones de clasificar a los playoffs de categoría sub-21. Distinta suerte tiene la categoría sub-18, que hasta el momento con su partido pendiente está clasificando en el tercer lugar y ya estaría, ¿cierto?, dentro de lo que es los playoffs de este campeonato de fútbol joven 2021. Vamos a esperar entonces para el próximo programa ya tener, ¿cierto?, el resultado de este partido pendiente de Deportes Temuco de fútbol joven y también para ver la programación de lo que va a ser su participación en los playoffs. No olvidemos que el fútbol joven, ¿cierto?, estaba organizado y programado, ¿cierto?, en ocho grupos y Deportes Temuco junto a Puerto Montt y 2 equipos más, Valdivia, entre ellos y Huachipato, formaban e integraban, ¿cierto?, lo que era el grupo número 8. Vamos entonces a dejar el fútbol joven esperando tener pronto más noticias sobre esta categoría. Y ya nos comenzamos a despedir recordando que el cuadro de Deportes Temuco en su categoría de honor, primer equipo, este día 13 de octubre a las 21 horas va a enfrentar al cuadro de Rangers de Talca, importante porque el que venza de aquí va a poder escaparse un poco más, ¿cierto?, en lo que es la tabla de posiciones y acercarse a esa anhelada zona de clasificación. Como es cierto ya tradicional, nos comenzamos a despedir agradecidos por lo que es su preferencia en lo que es en nuestro canal de YouTube, Fuerza Temuco Canal, y también le enviamos un caluroso saludo a Esteban Arauz Conorao, que no estuvo hoy día con nosotros, pero por supuesto que nuestro próximo programa ya va a estar junto a FTC Noticias. Que estén muy bien, muy buenas tardes.